tal? Buenas tardes, sean bienvenidos, bienvenidas a este centro documental José Luis Cano y concretamente a esta sala con nombre de poeta Manuel Fernández Mota, aunque aquí va a haber muchísimas cosas y creo que poca poesía, que es tan necesaria como hermosa, pero hay otras historias literarias, hay otros caminos. Esto, verán ustedes, esto forma parte de un ciclo literario que se llaman Tardes de Papel. La idea desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras, a la cual represento, y en este caso en el nombre de su delegada de Cultura, Pilar Pintor, es que estas tardes de papel se conviertan en ese momento literario donde nos reunamos alrededor de un buen libro, de un buen autor o autora, y pensemos en esa magia del papel, eso que se tacta. Nos olvidemos un poco de vías digitales y de mirar demasiado, bajar mucho la mirada al cristal líquido de los móviles o de las pantallas, aunque de plataformas y pantallas tiene mucho el libro que vamos a presentar hoy. Pero una cosa no quita la otra. Entonces yo les doy oficialmente las bienvenidas. Es un placer contar con tanta gente un lunes, y no es que los lunes decían Bontan Ras, no me gustan los lunes, pero bueno, era un grupo musical de mi época. Tengo cierta edad, como comprenderán. Entonces es una alegría rodearse de gente muy joven, de los que siempre se aprende. Decía Richard Bach, que enseñamos mejor a aquellos que más necesitamos aprender. De ellos, de gente como Álvaro, siempre se anda aprendiendo. Yo me traje una pequeña información sobre él, una reseña del autor, por aquello de que lo único bueno y mucho que sé de él es que es algecireño convencido y que va exportando desde su talento todo ese amor y esa importancia que le da a su tierra. Gente que hacen que esta tierra, desde su grandeza y su trabajo diario, hacen que esta tierra sea mucho más hermosa y mucho más libertaria y mucho más apetecible. Hay que borrar los tópicos de que estamos en una tierra donde solo hay ciertas cosas que los medios quieren de alguna manera resaltan, cuando esto en realidad es una tierra de talentos y lo da la misma geografía, la misma confluencia de estar entre tantos continentes y tantos mares. Eso no se crean cuando ellos van a estudiar fuera. Hablo desde la perspectiva de gente madura. Cuando ellos estudian fuera y enseñan luego, pues se nota esa confluencia, ese ámbito geográfico que los hace ser como son de talentosos y de buena gente. Además, oye, somos especiales por algo. Bueno, decía que lo que sé de Álvaro Linares Barrone, aparte de sus apellidos, es que es doctor en comunicación por el programa de doctorado interuniversitario en comunicación en la Universidad de Sevilla, trabaja en la Pablo Olavide, una de las sesiones. Bueno, es docente y le gusta investigar todo lo relacionado con mitos y héroes, leyendas, que es de lo que va la historia. Porque, a ver, hoy presentamos el viaje fragmentado del héroe. Claro, con permiso, uno anda y en su memoria colectiva, en su imaginario, siempre se está pensando cuando eso del viaje fragmentado del héroe. Es verdad que todos en algún momento de nuestras vidas, en los diferentes estadios de la vida, siempre hemos necesitado héroes, porque héroes, heroínas siempre se necesitan, pero Álvaro en este libro se ha planteado muchas historias y es una navegación alrededor del héroe, pero no de un héroe cualquiera. Estamos hablando de que es un monográfico, un ensayo general sobre héroes. Y claro, los héroes han cambiado mucho. Tengo que volver a la más remota infancia, donde yo tenía como héroe a un señor que blandía una espada que se llamaba el Capitán Trueno, y el Capitán Trueno tenía unos valores y tenía unos defectos. Luego los héroes con el tiempo se han ido modernizando, se han ido adaptando a la actualidad, un poco cogiendo atribuciones de los maravillosos héroes de la mitología griega y romana, pero se han adaptado a este tiempo, a los tiempos que hemos estado atravesando. Entonces, el héroe, por ejemplo, estamos hablando de las DC héroes como Superman o como Batman, que son casi perfectos, que son la maravilla, bueno, digamos un poco con cierta, aunque algunas kriptonitas los derroten, pero siempre tienen el valor o la capacidad de resolver y actuar con poderes. Pero es claro, ahora los poderes del héroe, estimo, o por lo menos pienso de esa manera, que la mitad de las veces más que poderes son responsabilidades, y no me estoy acordando de la famosa frase de Spiderman, todo poder conlleva una gran responsabilidad, que también, pero quiero decir que hay otro concepto de héroe. Uno de los héroes más favoritos de mi infancia también, y ahora antes eran en la Patrulla X, ahora se llaman los X-Men. Uno de los héroes es Lobezno,
y decía una frase maravillosa que creo que encarna el espíritu de ese viaje a través de los fragmentos del héroe que ha recorrido Álvaro. Él decía en una frase, todos tenemos, a pesar de los superpoderes, de que parecen imposibles, invencibles, todos tenemos demonios contra los que luchar. Esos demonios son los que fragmentan cada uno de los héroes y los van transformando. También lo convierten en negativo, es decir, a héroes que de buenos que son parecen tontos, o, permítanme la expresión, pero otros héroes que se aprovechan de esos superpoderes. Estamos hablando, conceptuando el héroe también como la persona, o sea, lo que vemos en la literatura no es más que el reflejo de lo que queremos ser o de lo que nunca podremos ser. Entonces, hay otros héroes en la misma Patrulla X o X-Men existía el ángel, que tenía tenía el poder de volar, tenía mil historias, era un tío guapetón, así resultón, y bueno, él se aprovechaba de ciertas cosas para fastidiar a otro héroe compañero, que era el Cíclope, que estaba perdidamente enamorado de la misma chica, la chica maravillosa. Esto parece un pequeño avance, un trailer de cualquier historia, pero no lo es. Él simplemente viene a colación de que todos tenemos algún héroe en nuestras infancias y sobre todo en nuestras partes mayores. Les había comentado antes que este ciclo literario se llaman Tardes de Papel, porque volvemos a la rutina del papel, del olor del papel, pero claro, vivimos en la época maravillosa también, porque todo lo que se usa es maravilloso si no se usa en exceso, se mal usa. Estamos en la época de las plataformas digitales, de los canales de televisión. Vemos lo que queremos, cuando queremos y a la hora que queremos. Entonces, a través de esa plataforma digital, una de las maravillas, yo reconozco haberlo visto, la verdad es que encandila, era la serie Juego de Tronos. O sea, a partir de Juego de Tronos, y yo no voy a desvelar mucho más, porque creo que eso es propiedad del autor, desvelar estas cosas y estas historias. Seguro que nos va a ilustrar. Decía que las plataformas digitales, el lenguaje actual, dejamos un poco el papel físico y nos volvemos a las plataformas digitales. Y como ese es nuestro lenguaje, Álvaro, creo que, bueno, después de un estudio, de unos pensamientos, pero de mucha emoción puesta al servicio del ensayo, del monográfico, creo que ha capitalizado todas o cada una de las facetas de lo que es el héroe clásico o el nuevo héroe con todas sus dimensiones a través de los personajes de la propia serie. Que en el fondo no sé si al final es un conglomerado de muchos héroes juntos que forman un solo héroe, o son diferentes etapas o mundos. Son actitudes diferentes, son personajes que rayan en sentimientos súper extremos y súper agresivos en algunos casos, pero también muy válidos para afrontar las adversidades y la vida, ¿no? Estamos hablando de la maldad, de la ternura, del poder, de la ansia, de la ambición. Entonces cada héroe con sus defectos, con sus virtudes, aquí en este caso con sus, digamos, sus propias preguntas interiores, porque yo he tenido la oportunidad de leer algunos párrafos, y es verdad que los mismos héroes, que para nosotros pueden ser el paradigma de lo que debemos ser o lo que queríamos ser en un momento, pues se convierten en los grandes portadores de la duda del género humano. Y ese viaje vital a través de los héroes y a través de Juego de Tronos es lo que nos hace, en este caso, Álvaro. Y me parece que para Tardes de Papel, que hemos tenido poesía, que hemos tenido literatura infantil, que tenemos novelas, creo que nos faltaba, y además de hecho, y lo agradecemos plenamente, este tipo de escritura, este tipo de lenguaje con el que siempre ganamos todos. Y como he empezado con una frase de Richard Bach, el autor de Juan Salvador Gaviota, de que aprendemos mejor aquello que más necesitamos enseñar, creo que hoy ustedes y nosotros vamos a aprender, y tenemos a la figura del docente, el escritor, el algecireño y el amigo, que esta tarde nos van a hacer que estas tardes de papel sean tan maravillosas como este libro, que recomiendo y que tienen ustedes a la venta allí detrás. Digo, encantados de que haya un público tan variopinto y de que gente de talento de Algeciras y con ese afán de comunicación y de lectura nos enseñen que los héroes son otra cosa y que la literatura también. Bienvenido, tuya la palabra. Bueno, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias tanto al Ayuntamiento de Algeciras como a Miguel Vega por darme la oportunidad de formar parte de estos encuentros literarios. La verdad es que tenía muchas ganas de presentar mi libro en mi ciudad natal, aunque actualmente no vivo aquí y ya lo he presentado en otros lugares, pero tenía ganas de estar aquí en Algeciras y presentar mi libro. Como bien ha dicho Miguel, al final, por mucho que veamos series y estemos continuamente viendo diferentes plataformas audiovisuales, hoy en día más porque
cada vez hay muchas más plataformas. Creo que la lectura siempre tiene que primar, ¿no? Y creo que se pueden combinar y tener sinergias tanto en leer como ver, ¿no? En este caso, ya como sabéis, la serie Juego de Tronos bebe de una saga literaria que fue escrita por George Martin y fue adaptada al audiovisual, y yo le he adaptado una vez más a la literatura, ¿no? En este caso al papel, ¿no? Creo que se puede jugar perfectamente con esas combinaciones y no quitar importancia al libro o quitarle importancia al audiovisual. Yo lo relaciono todo al audiovisual porque al final es mi campo de trabajo, es el campo al que me dedico. Como bien ha dicho Miguel, y la mayoría sabéis, soy doctor en comunicación, actualmente ejerzo como docente universitario y trato de investigar pues, fenómenos sociales que ocurren en nuestro día a día y que se nos escapan y que nosotros no somos capaces de ver. Y al final la literatura no solo consiste en leer un libro de ficción o una novela, también hay posibilidad de leer sobre fenómenos sociales que los investigadores tratamos de averiguar, de estudiar, de investigar, y al final creo que como lectores tenéis que dar ese paso, ¿no? de hablar y de comentar, de leer diferentes temas de investigación, no solo en mi rama de comunicación, sino también en otras ramas de estudio. Hay muchísimos artículos de investigación muy interesantes que al final creo que también forma parte de esa lectura, no solamente quedarnos con leer una ficción o una novela. Y yo trato un poco en este libro de acercaros al mundo investigador, haciéndolo lo más comprensible posible dentro de la terminología que nosotros como investigadores solemos utilizar. Como bien represento en el libro, desgrano muy bien cada uno de los aspectos que luego investigo en cada uno de los personajes para que el lector sea capaz de entender cómo es la figura de un héroe, cómo se representa el héroe o el viaje que realiza ese héroe. Mi libro parte de mi tesis doctoral, la cual me embarqué en 2017. El doctorado, no sé si lo sabéis, pero es un trabajo bastante duro, de muchísimo tiempo. Tiene muchos altibajos también. Hay momentos en los que pues puedes llegar a tirar la toalla o piensas que no vas a conseguir al final el resultado que soy capaz de materializar aquí y que aún todavía no me lo creo. Fueron 4 años de trabajo que no me arrepiento de haberlo realizado. Creo que me ha ayudado mucho personalmente y también profesionalmente para ver que realmente me quiero dedicar a esto. Muchas veces te preguntan, ¿no? ¿Pero tú trabajas? Sí, yo trabajo. Yo investigo en mi casa diferentes cuestiones sobre, en este caso, sobre estudios de recepción, sobre mitología, sobre diferentes contenidos audiovisuales en plataformas. Yo en mi día a día hago eso, aunque pueda no parecer un trabajo, pero sí lo es, para que después vosotros seáis capaces de ver que fenómenos que ocurren en vuestro día a día se pasan por alto y quedan reflejados en monografías, en este caso en mi ensayo, a la perfección. Una vez que terminé mi tesis doctoral, después de las felicitaciones que me dieron tanto el tribunal como mi directora, pues decidí sacar provecho de todo lo que había escrito y que no se quedara en un cajón guardado. He hecho congresos científicos, he hecho también artículos, pero sobre todo lo que me siento más orgulloso es del libro, ¿no? De cómo he podido ser capaz de adaptar lo que he escrito para una tesis doctoral de forma más comercial o intentar adaptar toda esa terminología para que el lector lo entienda y se acerque, como he dicho, al mundo investigador, que es en el que yo me embarco y al que yo me dedico. Sobre todo la idea apareció porque yo soy un gran consumidor de las series audiovisuales, sobre todo de ficciones, me gusta más incluso que el cine. Y cuando vi la serie me pregunté en mi mente una serie que, como ya sabéis, está ambientada en la Edad Media. En la Edad Media existen arquetipos y roles de personas muy bien definidos. Siempre está el rey, siempre está el caballero de la armadura, la noble o la mujer indefensa.
son siempre, o el bufón, son siempre personajes que están muy presentes en películas que ya habréis visto o en literatura que habréis leído. Y en esta serie rompe ya directamente con esos arquetipos, no se reflejan a la perfección. Toman de uno, toman de otro, pero no existe ese esquema clásico. Al llamarme la atención eso, decidí investigar sobre ello y, como bien hablo en el libro, Joseph Campbell es un autor que estableció un esquema narrativo en la que el héroe es capaz de pasar por diferentes estadios, por diferentes etapas, y se cumplía en todas las novelas literarias antiguas. Eso se adaptó al audiovisual y en todas las películas y en las series se ha visto reflejado esas etapas a la perfección. Yo pude comprobar cómo en mi investigación eso no ocurría en Juego de Tronos, a pesar de que fuera una serie, como digo, que está basada en la Edad Media. Ese esquema clásico que estableció Joseph Campbell está muy adaptado, está muy bien desdibujado en lo que nos ocurre también en nuestro día a día a todos nosotros, ¿no? Como bien ha dicho Miguel, al final el que tú te veas reflejado en un personaje en la serie y para ti sea tu héroe, significa que estamos evolucionando, estamos cambiando, ¿no? El héroe no siempre es ese ser absoluto, con unos valores universales, con unos valores idílicos, no, ya cambia. Nosotros podemos ser héroes de nuestra misma historia, de nuestra misma vida. Nos pasan adversidades y somos capaces de solventarlas, igual que lo hace un héroe. Lo que pasa, a lo mejor un héroe tiene más una adversidad moral o tiene una adversidad más personal, y nosotros a lo mejor somos capaces de lidiar en nuestro día a día con problemas muchísimo más graves, pero al final también somos héroes de nuestra propia vida. Pues un poco Juego de Tronos lo que refleja es eso, que nosotros seamos capaces cada uno de identificarnos con un héroe distinto sin necesidad de que haya uno absoluto, uno en concreto, ¿no? Como poco a poco ese viaje se va deslumbrando por cada personaje. Si yo ahora os lanzo una pregunta para quien habéis visto la serie y os digo que para quién, en este caso, para quién de vosotros es Jon Nieve su héroe de la historia, en este caso, por ejemplo, levantad la mano quien penséis que Jon Nieve al final acaba siendo el héroe de la historia o es su héroe cuando ha visualizado la serie. ¿Para quién, por ejemplo, Jon Nieve es ese héroe? En este caso hay por ahí dos. ¿Para quién es Daenerys Targaryen, por ejemplo, su héroe en la historia? Por ahí también alguien. Y en este caso, ¿quién puede ser Arya Stark también su héroe? Pues esta pluralidad de opiniones es lo que me llevó a mí a establecer que realmente no existía ese héroe absoluto en esta historia. Como bien desarrollo en el libro, explico cada una de las etapas que el héroe realiza en una historia habitual y cómo lo traslado a la historia de cada personaje durante la historia. Además, también explico muy bien cómo se delimita la figura de un héroe, qué valores tiene, si tiene que ser humano, tiene que ser inmortal, tiene que tener transgresión. Son una serie de valores que tiene que ir innatos en el héroe. Pues como se puede comprobar en el libro y en cada uno de los análisis que realizo de los personajes que he elegido, no todos cumplen a la exactitud o las características o el viaje, y algunos que los cumplen al final también tienen todo como esa desdibujación del héroe, no queda retratado a la perfección. He utilizado 11 personajes porque al final son los más importantes, los que tienen mayor metraje en la serie, exceptuando un personaje que es LeBran Stark, que no aparece tanto en la serie y al final es el que consigue lo que todos los personajes quieren, que es el poder de controlar todos los reinos, ¿no? Como un personaje que pasa desapercibido es capaz de conseguir ese poder, como nos ocurre en nuestro día a día. Tú puedes esforzarte al máximo en querer conseguir el poder o cada uno sus metas, y después venir otra persona por detrás que ha hecho mucho menos que tú y lo consiga. Pues esto es como el día a día, al final también. Como hay personas, o como este personaje, sin hacer mayormente nada en la trama, consigue ese poder. También me pareció muy curioso de la ficción, que también refleja muy bien en cada análisis de los personajes, cómo son tan humanos, todos son morales y todos son inmorales, y al final
nosotros como personas también lo somos. Nadie es perfecto, todo el mundo tiene ambiciones, todo el mundo tiene preocupaciones, todo el mundo tiene necesidades y todo el mundo ha pensado muchas veces en pasar esa barrera de la moralidad por defender a nuestros seres queridos o por posicionarnos con personas que al final no nos convienen, pues también hemos hecho muchísimos actos inmorales. Este ejemplo lo tengo muy claro con Cersei Lannister. Yo no soy padre todavía, pero en esta sala habrá muchas personas que son madres y a lo mejor son capaces de justificar actos que ha hecho el personaje que pueden parecer malvados, pueden ser justificados porque lo hace por proteger a sus hijos, por el amor que tiene a sus hijos. Por eso que me pareció muy curioso cómo en la serie, para cada uno de nosotros, en función de nuestra edad, de nuestros valores o de nuestra cotidianidad, nos reflejamos en un personaje o en otro. En el libro también cuento, porque al final yo me dedico al audiovisual y quería que este libro también tuviera algo visual, ¿no? Y cuento con muchas ilustraciones que son de la mano tanto de mi hermano como de un ilustrador amigo mío también que se llama José Alberto, y plasmaba muy bien esos dibujos, ¿no? Como cada personaje tiene su ilustración. También hay ilustraciones de cosas claves de la serie, como puede ser, por ejemplo, el trono o el cuervo. Y en el caso de la portada también, como es una escena muy importante de la serie, que es la larga noche, también quería que estuviera presente esas ilustraciones en el libro, para que fuera lo más visual posible dentro de, como digo, de lo que viene escrito, que como lectores a veces puede llegar a costar meternos en ese mundo investigador, pero que si ponemos un poco de esfuerzo, igual que lo ponemos a lo mejor en otro tipo de ficciones, pues podremos llegar a comprender cosas que a lo mejor a ver una serie no somos capaces de identificar. Este esquema, como digo y como bien reflejo en el libro, se rompe por completo, se desdibuja. Ya el héroe no pasa por esos estadios de forma progresiva, lo hace de forma inversa o incluso se salta algunos estadios, pero puede llegar a ser perfectamente ese héroe. Como bien digo, lo podemos ser cada uno de nosotros de nuestras propias vidas. Me enorgullece mucho presentarlo aquí en Algeciras y que estéis todos presentes también, porque al final, en este largo camino, todos, aunque penséis que no, pero todos habéis puesto vuestro grano de arena en que yo lo pueda llegar a conseguir. Con apoyo, con muchísimo cariño, con que lo puedes intentar, pues al final materializar y ver esto aquí, para mí me enorgullece mucho que estéis vosotros presentes y además ver mi trabajo en un libro. En un futuro continuaré, sigo investigando y seguiré haciéndolo. Y bueno, pues daros de nuevo las gracias a todos por asistir. Y si quieres, Miguel, pues ahora, pues si alguno tiene alguna pregunta sobre el libro y demás, pues podemos dejar turnos de palabra por si queréis preguntarme algo sobre el libro o algo de otra índole. Yo creo que lo primero que tercia en estos casos es un aplauso para el escritor. Porque además, si alguien tenía alguna duda al respecto del libro, yo creo que no se han aclarado, pero han entrado muchísimas ganas de entrar en esos héroes que también son cotidianos, aunque se hayan representado de esa manera. Decir, y eso sí quiero ser justo con todo, que está publicado por una pequeña editorial La Fragua, y que pueden adquirirlo aquí al fondo del pasillo o todos los días en la librería Bahía de Letras, y que cuando termine el acto, pues el autor seguro que está encantado de firmarlo. Volvemos al papel, hay que firmar en papel, ojo. Sí. Y siempre es una cosa emotiva y muy tierna. Nos hace de vez en cuando humanos, a pesar de que yo estoy como tú, me encantan las ficciones y creo que como todos, y la historia de los audiovisuales, que es el momento además, es el momento de compartir y de complementar. Yo primero comentarles que esta emisión se está realizando en directo y que lo pueden ustedes ver tanto hoy como luego
repetida en los canales de YouTube de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras. Entran ustedes en Delegación de Cultura, el canal de YouTube, y tienen esta presentación entera por si luego quieren ver otra vez con más tranquilidad las dos palabras y necesarias que nos ha comentado Álvaro. Solo le doy las gracias a nuestro compañero Javier Muñoz, responsable de que esto sea así y de que ocurra este pequeño milagro de la mirada más allá del acto de presentación. Me gustaría que hiciesen algunas preguntas, ya que estamos aquí en un plan entre... Ahora volvemos a los amigos, vamos a dejar la docencia, volvemos a los amigos. Y voy a empezar con voy a romper un poco el hielo y voy a hacer una pregunta como de niños chicos, ¿no? Pero a mí me gustaría saber, en el fondo, cuál fue el primer héroe sobre el que transitó la vida de Álvaro Linares. Pues yo también soy muy de la saga de X-Men, sí. Y Lobezno también ha sido uno de mis héroes de referencia, sí. Para mí ha sido ese. Ha sido una saga que me ha gustado mucho y más que incluso, bueno, supongo que las personas que consumen audiovisual en cuanto a toda la franquicia de Marvel, ahí pueden tener muchas posibilidades de elegir diferentes tipos de héroes porque al final está muy bien delimitado, ¿no? ese héroe tradicional. Pero para mí también fue Lobezno el que un poco era como ese héroe, ¿no? Que ves desde pequeño. Pues sí, sería ese, sería Lobezno. Sí. Bueno, te tengo una pregunta. Durante que viste la serie, imagino que te pasaría a lo mejor como a mí, que al principio de cada episodio, de cada temporada, tendrías un héroe, quizás, y vas avanzando los episodios y vas cambiando según la actuación de uno o el otro. Cuando comenzaste a escribir el libro, en cada capítulo, evidentemente recuerdas, igual que en todos los personajes, recuerda momentos puntuales. En el momento de escribirlo iba cambiando tu héroe también en ese momento y por eso te podías explayar más en cada personaje. Yo es que creo que puede parecer un poco irreal, pero yo no tengo héroe en este caso, porque lo he intentado hacer desde el lado más objetivo posible. No me he decantado por ninguno, lo he hecho todo desde un punto hacia atrás, desde un paso hacia atrás, para que fuera muy fructífero todo lo que estaba investigando y todo lo que estaba escribiendo, ¿no? Y por eso intenté no posicionarme nunca con ningún personaje. Y ser capaz de, como tú dices, de ver esa evolución y de ver cómo a medida que va pasando la trama puede llegar a ser uno, puede llegar a ser otro, pero me parecía más interesante comprobar o ver, como en mi tesis doctoral también no está en el libro, pero en mi tesis doctoral lo investigo, cómo el resto lleva ese proceso heroico cuando está viendo la serie. Me interesaba más ver cómo las personas llevaban ese viaje, cómo realizaban ese viaje, de qué manera, junto con los personajes. Más a nivel personal, he intentado siempre alejarme un poco de eso. En función de lo que me se me olvidaba decirlo, que es verdad que me costó, bueno, es complicado publicar en una editorial que a nosotros como investigadores nos sirva como prestigio, ¿no? Al final hay muchísimas editoriales, pero editar en una buena editorial, valga la redundancia, es muy complicado, y hacerlo con la editorial Fragua para mí ha sido algo muy satisfactorio, porque así es muy complicado, como digo, publicar en editoriales que tengan un gran prestigio, y quería señalar que al final no es fácil, ¿no? Publicar en algo. A nosotros como a los lectores a lo mejor las editoriales se les escapan, porque lo importante es leerlo, ¿no? Y hay veces que no se entienden sobre editoriales, pero quería recalcar que publicar en Fragua o en editoriales que en el mundo investigador son muy complicadas, pues al final es también no es una tarea fácil, y quería destacarlo ahora que lo habías dicho tú también. Cuando yo voy haciendo preguntas también para ver si alguno se anima y me acompaña, creo cuando visualizaste, en el momento que empezaste a ver la serie de Juego de Tronos, ¿estabas viendo la serie y visualizando el libro que iba a ser, o eso fue después, un proceso que no tiene nada que ver con él? Yo la primera vez la vi como cualquiera que la ha visto aquí, como
por gusto, por ganas de... Porque ya digo, me gusta mucho la ficción televisiva. Después la he visto 3 veces más, porque claro, he tenido que investigar muy a fondo cada personaje, con libretitas en mano, subrayadores. Al final esto no nace de un día, ¿no? Es un trabajo muy complicado y he tenido que verla muchas veces. Entonces, como la he visto la primera vez, no la he visto ninguna, el resto de veces. Me gustaría, una vez que ya he terminado, verla de nuevo, pero sin pensar en nada de lo que haya escrito, ¿no? Sino simplemente otra vez como de forma lúdica, ¿no? Sin pensar en nada, como lo vi la primera vez. Me gustaría verla de nuevo en esa tesitura, la verdad. Pero que la primera vez no la vi con esa intención. No. La vi ya... Además, me costó, ¿eh? O sea, tengo que decir que al principio son muchos nombres, muchas casas, es muy complicado entender de primera muchos escenarios y me costó. Tuve que darle una segunda oportunidad, lo tengo que decir. Y mucha gente me decía, es que no me gusta darle una segunda oportunidad, es que es de fantasía. Va mucho más allá, al final la fantasía queda en un segundo plano, ¿no? Te identificas mucho más con las historias humanas de los personajes que con esos dragones, o al final lo ves como algo natural, no lo ves como fantasía. Y se lo decía a la mayoría de las personas cuando decía, quiero leerme tu libro, pues te aconsejo que la veas, dale una oportunidad, sigue, ¿no? Continúa viéndola, porque al final te va a sorprender. Y después hay muchas personas que me han dicho, es verdad, me ha sorprendido, no he podido parar de verla, he tenido que hacer un maratón y no he podido parar, ¿no? Al final yo creo que es mi consejo, ¿no? Que se den oportunidades a aficiones como esta, por eso, porque son muy, muy humanas, muy humanas. Y en ese sentido creo que nos vemos muy, muy, muy bien reflejados, cada uno de nosotros con cada uno de los personajes. Sí, veo que además que toda literatura tiene un nexo de unión con todos los géneros, claro, entre ellos. Y efectivamente, fíjate que yo me estoy dando cuenta ahora, estoy un poquito valorando, y Juego de Tronos, lo que es la propia serie, nos acostumbramos a que lo mágico sea tan cotidiano, que forma como ya parte de la propia literatura. Y hablo un poco de los por ejemplo, de Gabriel García Márquez, esa literatura fantástica, donde aparecían seres extraordinarios, historias que, bueno, de buenas a primeras tú no te lo crees, pero luego forman tan parte de ti que, vamos, al leer la obra, que lo no natural es que no apareciesen, que no saliesen, y tú te conformas con esa historia. Esa es la conexión entre géneros. Si te metes tanto de lleno en la historia, ¿no? Que al final es lo menos importante, ¿no? Yo creo que el contexto más que lo por eso que cuando decimos, puedes tener un género que te guste más, ¿no? Hay gente que le gusta más la fantasía, o a otros le gustan más la ciencia ficción o la novela romántica. Puedes tener pero al final cerrarte a solamente ese género, creo que a lo mejor por prejuicios, ¿no? Por pensar que todo lo fantasioso al final no me va a gustar. Pero como tú dices, yo creo que en el momento en el que empiezas a leer y te metes dentro de ese mundo, lo ves como algo habitual, como algo normal, y al final pasa desapercibido. Sí. Y ahora yo también te preguntaría, ¿tú crees que ese trabajo de investigación arduo, la verdad que es complicado, más de lo que parece, no sentarse delante de una pantalla y a ver qué sale, es muy complicado? Los que estamos en esta historia lo sabemos. ¿Tú crees que a través de ese trabajo has descifrado enigmas o al contrario, te han surgido muchos más? En el sentido narrativo, creo que sí, que he sido capaz un poco de vislumbrar cómo hoy en día, si pudieran, yo he cogido Juego de Tronos como podría haber cogido otro tipo de ficción, pero en eso estoy encargándome, ¿no? De cómo esa herramienta que he utilizado para investigar podría extrapolarla perfectamente a otro tipo de ficciones, donde creo que también se puede cumplir perfectamente esta dibujación del esquema clásico del héroe, ¿no? ¿Aparecen incógnitas? Siempre aparecen incógnitas, siempre. Una vez que uno está investigando, siempre. Pero, como bien me aconsejaba mi directora, delimita, porque este mundo es muy amplio y tú necesitas centrar y delimitar. Ya después, como dices tú, si hay más incógnitas, pues dedicarnos a esas incógnitas, ¿no? De seguir viendo, pero ya en estudios diferentes, ¿no? En apartados diferentes. Y de aquí me han salido incógnitas que espero en un futuro poder disipar, y en ello sigo, en ello continúo escribiendo y continúo investigando, porque al final es a lo que me dedico.
hay un espectro de edades o de tipo de sociedad al que va especialmente dirigido esta obra o este trabajo, o al que tú crees que le puede gustar más o le puede redundar más en su historia? Hombre, al final, claro, el que sea fan de Juego de Tronos no puede faltar su ejemplar, ¿vale? O sea, ese está descartado. Ese tiene que tener sí o sí este libro, o sea, si eres fan tienes que tenerlo. Pero el que no es fan creo que también lo puedes tomar como una historia nueva. Al final, si no has visto la serie, lo lees como creo que al final pues incluso está es más neutro, ¿no? No tengo predilección por ningún personaje y lo leo desde la primera vez, y al final no tienes por qué ver la serie, pero sí que mi intención iba dedicado pues a un público muy amplio, ¿no? En mi tesis doctoral investigo en un público muy amplio porque esta serie en concreto la ven todo tipo de edades. Todo tipo de edades. No sé si conocéis o habéis oído hablar de la Abuela de Dragones, que es una abuela que tiene más de 80 años y ella ha visto la serie y es fan incondicional de esta saga, y tiene una edad que puedes decir tú, a lo mejor no comprende, pues hasta esa edad llega, ¿no? Y con mi libro pretendo llegar a todo tipo de edades y, como he dicho, a que os acerquéis un poco más a ese mundo investigador que a veces pasa desapercibido y que se queda solamente en nosotros, ¿no? Yo leo mucho sobre otros autores que investigan también, me nutro de ellos y al final se quedan como en nuestro círculo, ¿no? Como que de ahí no sale. Y con este libro, que al final Juego de Tronos es como ese reclamo comercial, porque Juego de Tronos al final es muy, muy seguido, pues creo que con eso puedo atraer a más personas que quieran leer sobre investigación, sobre mi rama de conocimiento, como hay muchas más, ¿no? No solo la mía. Las de salud también son muy importantes, pero yo lo veo desde mi campo de trabajo. Si tienes alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, este es el momento, después firmar ejemplares. Después, sí. Creo, además, lo vamos a tener también en nuestra feria del libro, que por fin nos reencontramos con los libros en la calle, en la Plaza Alta, y él, por supuesto, va a estar firmando libros allí, ¿no? Sí. Bueno, mira, quería, ya para terminar, si quieres, que tenía apuntado aquí de leer un pequeño fragmento de la introducción en el que dejo bastante claro sobre lo que va el libro y la voluntad mía sobre escribir. Habré escrito sobre ello. La voluntad de abordar este tema ha sido comprobar de qué manera los productos audiovisuales que van surgiendo en esta etapa contemporánea de la televisión se adaptan a los nuevos hábitos de consumo y evolucionan hacia narrativas diferentes. Tradicionalmente, los relatos se han elaborado a través de un canon narrativo basado en las etapas del viaje del héroe. En esta última década, donde la comunicación es considerada una transmisora de valores y cultura, el concepto se queda ambiguo y reaparece una nueva versión más actualizada. Se produce un cambio en las estructuras rígidas expuestas en el modelo del viaje del héroe, dando lugar a una nueva narración, a una nueva visión del modelo del viaje totalmente diferente. Desde esta premisa parte este libro, en el que se visualiza dicha perspectiva a través de las ficciones de la era dorada de la televisión. Actualmente son varias las series que comienzan a desarrollar una narrativa distinta a ese canon tradicional, y una de ellas es Juego de Tronos, ya que se trata de ese relato donde la figura del héroe queda fragmentada, dando paso a una modificación de ese viaje clásico. ¿No? Quería destacar este párrafo, que creo que resume muy bien lo que al final expongo en el libro. Bueno, pues sí, encantados de haber estado aquí, de haber compartido esta tarde literaria. Bueno, como el relato y los héroes devoran todas las formas de la literatura, que nos lo siga contando y escribiendo siempre gente como Álvaro Linares Farrones, y que estén ustedes con nosotros siempre aquí. Qué alegría cuando se habla de un libro, cuando se atiende, cuando se gusta y sobre todo cuando se degusta. Pero eso es otra historia, y en la segunda parte allí tienen los libros, aquí tienen al autor. Muchísimas gracias a todos. Enhorabuena, Álvaro.